días, amigas y amigos. Yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy feliz de que nos estén acompañando en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias, la segunda emisión del año. De verdad, para nosotros es un placer que día con día estén sintonizándonos a través de los medios que usted ya conoce, en Canal 13, en Alba Visión, Facebook Live, en el 1150M en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. Muchísimas gracias también por seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales. Se las dejan aquí abajo y aquí arriba. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Y también le dejan aquí abajo mi Instagram personal donde nos podemos poner en contacto. Mándenos un mensaje porque vamos empezando el año. Díganos a dónde le gustaría que visitáramos, de dónde le gustaría que habláramos o si le gustaría que entrevistáramos a alguien en específico. Nosotros con muchísimo gusto le traemos esa información para usted. En nombre de todos los que hacemos posible este espacio, nuevamente le doy las gracias y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. En las noticias más importantes del sector, yo le quiero platicar que las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía invitaron a los titulares de desarrollo económico de los gobiernos estatales a fortalecer la promoción en sus entidades para que un mayor número de ganaderos y empresas procesadoras de cárnicos se interesen en exportar carne de cerdo a Japón, que es el producto mexicano con mayor demanda en ese país. A través de un seminario virtual, funcionarios de ambas dependencias dialogaron con secretarios del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz y con representantes de la industria porcina sobre las ventajas que adquieren los productores que incursionan en el mercado japonés, el cual es considerado la puerta de entrada a países de la región Asia-Pacífico como Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El representante de Agricultura en Japón, José Alberto Cuellar, señaló que la exportación de carne de cerdo al país asiático representa la mayor historia de éxito de los ganaderos porcinos mexicanos, ya que anualmente se envían más de 100,000 toneladas. Precisó que en 2020 la exportación fue de 104,000 toneladas, por lo que se estima que el año pasado habría cerrado con un poco más de 112,000 toneladas por un valor económico de alrededor de 516 millones de dólares. Y con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial seguro de productos agroalimentarios entre México y Estados Unidos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos acordaron robustecer la cooperación técnica en el marco de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria. El propósito del organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es incentivar que los agricultores, así como las empresas que se encargan de empacar y transportar los alimentos hasta los puntos de venta, apliquen sistemas de reducción de riesgos de contaminación orientados a prevenir la contaminación de alimentos por agentes físicos, químicos y microbiológicos. La expansión de estos programas de inocuidad permitirá a la industria productora de alimentos ingresar a mercados internos más competitivos y tener mayores posibilidades de cumplir con las exigencias de los mercados internacionales. El director en jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, invitó a las representantes de la FDA a sumarse a las visitas que llevan a cabo los técnicos del organismo de la Secretaría de Agricultura a las unidades de producción y empaques, esto con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de higiene, el tratamiento de agua y buen uso y manejo de plaguicidas, entre otras. Y mediante la publicación de las reglas de operación del programa de abasto rural de DICONSA en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, garantiza que los habitantes de alta y muy alta marginación tengan asegurado el derecho social a la alimentación a través del acceso físico y económico a la canasta básica, donde se incluyen productos alimenticios y de demanda social. El organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura dispone para las familias con mayores carencias económicas productos básicos económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna mediante la operación de tiendas comunitarias fijas y tiendas móviles, con lo que asegura en todo momento el abasto de maíz blanco y frijol a precio bajo. Su población potencial es de 53,086 comunidades, donde habita un aproximado de 12,187,360 personas, entre las que se encuentran pueblos con población indígena, grupos afromexicanos, personas de la tercera edad y mujeres que sufren violencia de género o que están en peligro de padecerla. El PAR podrá establecer tiendas comunitarias donde no existe un servicio de abasto local suficiente y adecuado
en puntos de venta Liconza o a través de convenios con dependencias y entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y con organizaciones de la sociedad civil, sociales y sindicales. El apoyo brindado por este programa de Liconza consiste en proporcionar la canasta básica a precios menores a los ofrecidos por otras alternativas de abasto local y procura que los productos alimenticios contengan alto valor nutritivo que favorezca la alimentación y salud con un margen de ahorro de por lo menos 15%. Y la Secretaría de Agricultura, a través del Colegio de Postgraduados El Colpos y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabaja con productores del municipio de Atenco para reactivar la actividad agrícola en tierras ejidales a través de la producción de granos básicos. En el marco de las actividades de la Microrregión de Atención Prioritaria o MAP, Región Oriente del Estado de México, personal académico intercambia información y conocimientos científicos para transferir tecnologías desarrolladas por El Colpos orientadas a mejorar sus sistemas de producción agrícola. En su primera etapa, el proyecto de reactivación productiva dará prioridad al impulso del cultivo de maíz en los ejidos de Atenco, Acuexcomán, Francisco y Madero, Ixtapan y Nexquillapac. De esto lo detalló la Secretaría de Agricultura. Resaltó que la región de los Valles Altos del centro de México ha jugado un papel fundamental en la evolución y domesticación del maíz. En esta región se originaron 2 de las 4 razas indígenas antiguas, el palomero toluqueño y el arrocillo amarillo, las cuales persisten hoy en día. A partir de estas razas se originaron las demás que tienen presencia en el centro de México, como el chalqueño, el cónico, los elotes cónicos y el cacahuacintle, muy apreciadas en la actualidad como maíces de especialidad y fuente de genes de alto rendimiento para mejoramiento genético. La dependencia federal indicó que el acelerado proceso de urbanización en el Valle de México ha traído como consecuencia una disminución de la diversidad genética de este cultivo y con ello la disminución de los rendimientos por unidad de superficie. Y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, entregó el primer certificado de buenas prácticas de manufactura en materia de transformación de despojos animales en harinas y grasas para su empleo en la alimentación de especies de consumo. El organismo de la Secretaría de Agricultura certificó a la planta de rendimiento Cofanor de México, ubicada en La Esperanza, Sonora, con lo cual se ofrecen mayores garantías sobre la calidad e inocuidad de este tipo de productos, que son materia prima para la elaboración de alimentos para animales. El SENASICA autoriza el funcionamiento y certifica este tipo de plantas dedicadas a la transformación de bienes de origen animal, con la finalidad de garantizar la inocuidad de sus productos y prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades exóticas de los animales, como la encefalopatía bovina y el prurigino lumbar, de las cuales México es un país libre. La certificación ofrece a las empresas la oportunidad de dar valor agregado a sus productos y les abre la posibilidad de exportarlos a países exigentes en temas de inocuidad, además de la ventaja que implica para la protección sanitaria de la ganadería nacional. Los precios que alcanzan este tipo de insumos en el mercado internacional son superiores a los del mercado interno, por lo que la certificación que otorga el SENASICA representa un incentivo para que los establecimientos que realizan este tipo de actividad cumplan el manual de buenas prácticas de manufactura y eleven así su competitividad. Las buenas prácticas son un conjunto de procedimientos y controles que se aplican en los establecimientos que elaboran productos químicos, farmacéuticos, biológicos o aditivos. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, hoy me da muchísimo gusto poderles presentar a nuestro primer invitado. Él es el doctor Gildardo Aquino. El doctor es profesor investigador asociado del Colegio de Postgraduados El Colpos en el campus San Luis Potosí, y el día de hoy nos va a hablar acerca de un tema bastante interesante y de un cultivo muy importante para nuestro país. Pero antes de decirles de qué nos va a hablar, quiero darle la bienvenida al doctor. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, pues aquí estamos en San Luis Potosí, en Salinas, San Luis Potosí, en el campus del Colpos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y como ya lo comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de la generación de variedades de frijol erecto, por supuesto, en el campus de San Luis Potosí. Doctor, para comenzar esta entrevista, me gustaría hacerle la pregunta de cuáles son las variedades de frijol que tienen en proceso de registro y por qué considera que estas variedades son tan importantes. Bueno, son 6 variedades, 3 de negro,
frijol negro derivado de una variedad, digamos, nativa de Oaxaca, y dos de un cultivo de más acá del centro del país, que es el cacahuate, y está en proceso variedades del tipo de flor de mayo y pinto saltillo. Estas son la característica principal de estas variedades es que con la idea de generar una variedad que pudiera soportar el daño por lluvias y pudiera mecanizarse, se le integró el carácter erecto a estas variedades. De ellas tenemos 3 negros, que es la variedad erecto con bolita, con grano de tipo bolita, pero la arquitectura es abierta, y la otra es el mismo tipo bolita, erecto, pero la arquitectura es compacta. Y hay uno más que es una variedad, digamos, enana, de vainas un poco al normal, y con características muy parecidas al cacahuate, y lo estamos nombrando como una variedad de negro de tipo de grano cuadrado y más grande que los 2 restantes. Tenemos también en proceso de registro 2 variedades más, una de cacahuate que se caracteriza por ser de ciclo muy corto, vainas muy largas, grano mediano y de muy buenas características, se cose rápido y parece que es un poco palatable para... Y la otra variedad es mismo cacahuate, pero de ciclo un poquito más largo, vainas más cortas, de color rojo, y el tipo de grano es el mismo. Estas son las 6 variedades que tenemos en proceso de registro. ¿Y por qué son importantes, doctor? Bueno, ya había adelantado, ¿verdad?, que son importantes porque, a diferencia de los cultivos, es que son erectas y soportan los daños por lluvia, no se echan a perder, y sobre todo tienen un potencial muy alto para ser mecanizados. Mecanizarse la cosecha, perdón. Y esto al final del día trae beneficios evidentemente para los productores y también para los consumidores. Podríamos llamarle que son variedades mejoradas, ¿no? Sí, son mejoradas y derivan del método de mejoramiento por mutagénesis. Y precisamente de la mutagénesis vamos a hablar más adelante, pero doctor, si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esta entrevista y mucha más información acerca de estas variedades. Nosotros seguimos en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Nosotros seguimos en entrevista con el doctor Gildardo Aquino. El doctor es profesor, investigador asociado del Colegio de Posgraduados en el campus San Luis Potosí, y el día de hoy nos está platicando un poco más acerca de la generación de variedades de frijol erecto en el campus de San Luis Potosí. Doctor, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de la entrevista nos platicaba cuáles son las variedades que están en proceso de registro y por qué son tan importantes. Llegábamos a la conclusión de que son variedades mejoradas que benefician al campo, a los productores y también a los consumidores. La siguiente pregunta, doctor, me gustaría hacérsela en base a lo que usted ya nos dijo, que es ¿qué es lo que las hace diferentes a las variedades que existen ahorita en el mercado? Hay muchas variedades que están en el mercado, pero ¿qué es lo que las distingue de ellas? Como ya mencioné, la característica principal pues es la condición erecta que tiene este cultivo. Estas variedades, y que le digo, pues tienes una ventaja en contra de los daños que causa la lluvia o el riego cuando la vaina ya está madurando o ya está madura.
Normalmente un evento de lluvia, pues el frijol se mancha, se echa a perder y esto representa un costo adicional para poder trillarlo, limpiarlo, etcétera. Y obviamente la cosecha pues se facilita porque cosechar un frijol que está entrelazado porque sus ramas se entrelazan y pues es muy difícil, complicado y más cuando hay mucha arbense. Estas variedades pues como están erectas no están entrelazadas, cada una está libre y muy fácilmente se puede cosechar, no se mancha porque los eventos de lluvia no le afectan dado que el agua resbala fácilmente por su condición erecta que estar parado. Y obviamente pues cuando se trilla pues es mucho más fácil porque se le puede dar orientación a la planta con si se hace manualmente y si se quiere mecanizar pues se puede utilizar una cosechadora en el campo incluso complicada y finalmente pasarle al envasado directamente. Nos faltan algunas pruebas quizá de sistemáticas, aunque ya preliminarmente ya se hicieron, no tienen mucha diferencia en cuanto a la rapidez del cocido, el sabor no cambió mucho, de hecho los que la han probado dicen que incluso que se crece un poco más rápido, pero todavía no sabemos si es por lo que es de reciente cosecha o si es un carácter que le agregamos. Entonces, pues tiene muchas ventajas, le digo, se puede mecanizar para poder sembrarlo en grandes extensiones y reducir los costos de producción, sobre todo. Doctor, y cuéntenos un poco más de cómo fue que desarrolló estas variedades. Bueno, el doctor Benjamín Figueroa actualmente pues ya fallecido y él me recomendó porque yo quería iniciar un programa de mejoramiento genético por mutagénesis y él me comentó que lo mejor que podría hacer el frijol es darle la condición erecta precisamente para mecanizarla y reducir esos daños que ya he comentado. Como no es un carácter que exista en la especie de Phaseolus vulgaris, pues había que generarla. Entonces, utilizando dos métodos de mutagénesis, la de irradiación con cobalto 60 y la cual el ININ, el Instituto Mexicano de Investigaciones Nucleares, con ubicación en Toluca, con el doctor Eulogio de la Cruz, hicieron el favor de irradiar la semilla que fue previamente homogenizada. Pasó 2 años de cultivo para homogeneizar la variedad original. Después ya pasó a la irradiación, se probaron varios dosis, entre ellas las 50, 50, 100, 150, 200 y 300. De aquí partimos con las 5 variedades que probamos, pero solo dio resultado en el caso del negro. El negro inmediatamente al siguiente año vimos el carácter ya que se expresó y las otras variedades pues se probaron con otro método que es colchicina, es un mutágeno natural, hay que aplicarlo directamente a la planta, en la plántula, cuando solo ha abierto las 2 hojas principales. En estas se probaron también 4 concentraciones, entre ellas fue 0.025, 0.5 y 0.1% en volumen. Esto se aplicó a la plántula, se cubrieron con un vaso térmico y al final del experimento se observaron cambios en la plántula, en la brotación, normalmente defectuosas. Algunas no les causó ningún problema. En el caso del cacao,
Las plantas defectuosas generaron la variedad enana, que le llamamos, de ciclo muy corto y vainas largas, y las que no mostraron efectos muy visibles generaron la variedad esta de erecto, de vaina corta, ciclo más largo. Pues esa fue la forma en que hicimos. Al siguiente año las sembramos semillas y seleccionamos las que tenían la condición erecta. Creo que lo más difícil de este método no es generar el carácter que andamos buscando, sino más bien estabilizarlo, que es lo que nos ha llevado un poco de tiempo, estabilizarlo, optimizarlo. Doctor, es muy importante, perdón que lo interrumpa. Sí. Perdón, es muy importante recalcar que lo hicieron a través de la mutagénesis. Y para terminar esta entrevista me gustaría que diera un breve mensaje a todos los que nos están viendo, que nos diga cuál es el beneficio de estas variedades, insisto, respecto a otras en cuanto a consumo, y las variedades desarrolladas por mutagénesis contrarias a aquellas como transgénicos. Bueno, en realidad la técnica de mutagénesis, las dos formas que las estamos utilizando, no tienen problemas de regulación como las otras técnicas más sofisticadas, como la transgénesis, la edición genética y las nuevas técnicas de mejoramiento, ya que estas son reguladas por organismos especializados y tienen que cumplir muchas pruebas, sobre todo de inocuidad, que es lo que engrandece enormemente en costo en la creación de estas variedades. En cambio, de esta técnica que nosotros usamos es muy económica, es totalmente inocua y no afecta muchas características que pudieran tener cierta controversia en el consumo de estas semillas. Doctor, pues sin duda alguna es muy importante estar al pendiente de estos estudios. Nosotros seguiremos muy al pendiente. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero si usted nos lo permite, en una siguiente emisión platicaremos un poco más acerca de los avances que se están realizando precisamente de estas variedades. Yo le agradezco muchísimo, doctor, su tiempo y que tenga un excelente día. Seguiremos al pendiente. Muchas gracias, doctor. Sí, yo les agradezco por la oportunidad que me dieron de platicar con estas variedades que he estado generando. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Él fue el doctor Gildardo Aquino. A continuación, vamos con este comentario editorial por parte de nuestro director general de Grupo Acústica, Jaime Alcudia. Buenos días. Comienza el 2022, un año donde tendremos el ejercicio inédito por primera vez de la revocación de mandato. Este ejercicio que pone al presidente de la República a revisión de la ciudadanía si continúa o no. Este ejercicio que es absolutamente democrático y que lo organizará el Instituto Nacional Electoral. Los resultados, pues, son claros. En esto, la mayoría decide. En realidad, desde mi punto de vista, no pasará ninguna sorpresa y se renovará la confianza de la mayoría en el presidente López Obrador. Además, tendremos 6 elecciones estatales donde se renovará gobernador: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Elecciones donde todo indica que Morena tendrá la mayoría. La oposición se ve desconectada, dividida, y esos problemas los aíslan de mandar un mensaje certero a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos un repunte de casos de COVID con las nuevas cepas que se están mezclando y apareciendo. Sin embargo, la buena noticia es que gracias a la vacuna y sus procesos hay contagios, pero no hay tantos hospitalizados ni tantos problemas como en otros momentos. Creo que parar la economía y el país no sería una buena decisión y afortunadamente
Eso no se está considerando. Frenar el movimiento económico traería consecuencias muy serias para las empresas y las personas. No creo que en este momento el país resista una parálisis económica. ¿Qué sí nos toca hacer a todos? Ser cuidadosos y prever. Mantener las medidas lo más posible y cuidarnos y protegernos. Ser conscientes de que el virus sigue entre nosotros y que de nosotros mismos depende cuidarnos y protegernos. Usar cubrebocas, mantener higiene, sana distancia y todo esto que hemos venido aprendiendo en el tiempo. Por otra parte, ser positivos y creer en nuestro país y en su gente. Los mexicanos sabemos siempre enfrentar los retos y esta etapa seguramente no será diferente. Todos dediquémonos a trabajar con esfuerzo y con gran dedicación y estoy seguro que en esa ruta no hay manera de que las cosas nos salgan mal. No olvidemos que México es un gran país y tiene una gran población. Y por ello, les deseamos a todos feliz 2022 y que se cumplan todos sus sueños. Buenos días. Este fue el comentario editorial por parte de nuestro director general de Grupo Acústica, Jaime Alcudia. Nosotros vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio, Amanecer Campirano. Muchas gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Oiga, ¿ya desayunó? Yo no he desayunado, creo que muchos de los niños aquí en producción tampoco han desayunado, así que hoy le traigo una recomendación de una fruta deliciosa que si hoy va a desayunar a lo mejor un cóctel de frutas o así esta fruta nada más, yo estoy segura le va a encantar, o a lo mejor en licuado y agua. Yo le voy a hablar acerca de la fresa. Le quiero contar que según información de la Secretaría de Agricultura, México es el tercer proveedor de fresa fresca al mercado internacional, esto con 14.83% del valor de las exportaciones mundiales, solo después de China y Estados Unidos. Le cuento que febrero, marzo y abril son los meses con mayor flujo comercial al extranjero de fresas, que en la última década las importaciones mundiales han aumentado 35.55%, esto principalmente Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde se produce la fresa en nuestro país? Bueno, pues hay 5 regiones estratégicas de producción de fresa en México. La región 2, así se llama región 2, es Oaxaca. La región 7 comprende Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Por otro lado está la región 9, que intervienen Aguascalientes, la Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En la región 12 está Baja California Sur y en la región 13 está Baja California. Pero en la Ciudad de México, como ya se lo mencionaba, también se produce y destacan Xochimilco y Tlalpan, donde se producen plantas de fresa de manera permanente con fines ornamentales. Sin embargo, debido a la demanda de esta fruta y la cercanía del mercado más grande del mundo, es decir, la central de abasto, se abre una ventana de oportunidad de mercado para la producción de fresa bajo invernadero, que es esto un lugar cerrado con ambiente controlado que permite el control de temperatura y humedad. Esto con sistemas de riego presurizado llamados goteo y aspersión, contando con drenajes óptimos para el desarrollo de la planta. De acuerdo con el avance de siembras y cosechas del ciclo otoño-invierno 2019 del CIAP, se tiene a nivel nacional como dato preliminar un total de 10.618 hectáreas sembradas y cosechadas con una producción de 585.835 toneladas. Este dato que le estoy dando es del 2019. Ahora imagínense, estamos entrando al 2022, ¿cuánto se habrá duplicado incluso? Para la Ciudad de México se cuenta con un dato preliminar de 4 hectáreas establecidas, de las cuales 2.5 están en producción bajo invernadero. El consumo anual per cápita es de 3.2 kilogramos y como ya se lo decía, los estados productores principalmente por excelencia Guanajuato y Michoacán, entre muchos otros, pero esos dos son de los principales. Ustedes me dirán, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, la fresa posee una notable riqueza mineral, especialmente de hierro y magnesio. Esta fruta resulta excelente fuente de vitaminas C, K y ácido fólico. Concretamente, 200 gramos de fresa cubren más del 200% de las necesidades diarias de vitamina C, una tercera parte de la vitamina K, la sexta parte del ácido fólico y cantidades notables de vitaminas del grupo B.
Gracias a sus propiedades alcalinizantes y a su riqueza en calcio y potasio, la fresa facilita la eliminación de ácido úrico. El aporte energético de la fresa es mínimo y su contenido en fibra crea sensación de saciedad. La fresa es una fruta con pocos azúcares y una alta dosis de ácido fólico, hierro y un efecto ligeramente laxante gracias a su fibra. Además, es aperitiva, lo cual es muy interesante para los niños. Por su contenido en potasio contribuye a reducir la tensión arterial y a eliminar el ácido úrico, como ya se lo comentaba. También mejora la función de las plaquetas. Los efectos positivos podrían deberse al contenido en antocianinas, que son los compuestos químicos de dar color, ese color rojito a las fresas. Se considera apta también para diabéticos porque, como ya se lo decía, su fructosa es muy leve. Además, el notable contenido en hierro de la fresa se ve reforzado porque, como ya se lo decía, tiene vitamina C, lo que posibilita una absorción más efectiva de este mineral. La ingesta diaria recomendada de fresas es de 60 gramos aproximadamente, que servirá para beneficiarle de estas mejoras que ayudarán a tener una salud más óptima. A mí me encanta la fresa, la verdad es de mis frutas favoritas, si no es que la favorita, y ahora que conozco sus beneficios, no voy a dudar en seguirla consumiendo. A continuación, yo le quiero presentar a nuestra colaboradora de todos los miércoles. Ella es Aline Molina Meneses. Aline siempre nos trae información muy importante acerca de la pesca en nuestro país y de todas las acciones que se realizan. Muy buenos días, Aline, y te dejo con este espacio. Pues hola, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por el espacio, es un gusto poderlos saludar como cada miércoles. Estamos en el mes del pescado y en Come Pesca y Pesca con Futuro queremos compartirles información sobre la pesca y acuacultura en México. El día de hoy les platicaremos sobre la acuacultura. En el siglo XX se constituye a nivel mundial como un mecanismo alterno para la producción de alimentos tanto en aguas continentales como salobres y marinas. En México, la acuacultura nace como una actividad complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con lo cual se pretendía incrementar el consumo de proteína animal y mejorar así los niveles nutricionales de la población. Aunque esta actividad se ha diversificado más hacia peces dulces, acuícolas, también se lleva a cabo en especies marinas, ya que la piscicultura marina en México, como en otros países, es una alternativa tecnológicamente viable ante la creciente demanda de alimentos de origen proteico para el consumo generalizado de la población humana. En México, la piscicultura marina se inicia a finales de la década de los 80, cuando se realizan los estudios para la engorda del pámpano en jaulas flotantes de Baja California Sur. A partir de 1989, la piscicultura marina empezó a desarrollarse de manera experimental, iniciándose básicamente con los estudios biológicos reproductivos de especies de alto valor comercial, como la cabrilla, el pargo, robalo, huachinango, corvina, pámpano y lenguado, entre otros. La acuacultura ha pasado por diferentes etapas de desarrollo y se han seguido diversas variantes, como son la acuacultura de fomento o la práctica de la actividad en pequeños cuerpos de agua y unidades de producción principalmente para autoconsumo y destinadas al cultivo de diferentes especies como son tilapia y carpa. Las pesquerías acuaculturales derivadas de la siembra sistemática en ensambles de medianas y grandes dimensiones de carpa, tilapia, bagre y lobina, así como las derivadas del manejo de existencias silvestres de cría de peces. Los sistemas controlados principalmente de camarón, mojarra, trucha, con fines de comercialización y demandas de grandes inversiones. Como ya se ha señalado, la acuacultura, además de ser importante en el aporte de alimentos ricos en proteína, tiene una importancia social y económica, y su finalidad es apoyar el desarrollo sostenible, evitando la sobreexplotación pesquera y ambiental sobre los recursos acuáticos, proporcionar trabajo alternativo y complementario en el sector pesquero y otras actividades conexas, sobre todo en regiones pesqueras en crisis o rurales, con alto grado de marginación, generando arraigo en las comunidades de origen y obteniendo ingresos y divisas con los bienes de uso y consumo que demandan los países desarrollados.
La acuacultura ha ido incrementando su importancia a nivel mundial como una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, con tasas de crecimiento superiores al 10% anual y una producción anual que alcanza los 60 millones de toneladas. Actualmente las principales especies de acuacultura en México son camarón, mojarra o tilapia, ostión, carpa y trucha, y llevándose a cabo en 23 de los 32 estados del país, siendo los principales productores Morelos, Nayarit, Jalisco, Veracruz y Yucatán, donde Morelos se erige como el estado con más renombre o mayor producción. Dentro de las páginas de Comepesca y Pesca con Futuro pueden conocer las diferentes especies de acuacultura y por medio del mapa y fichero de especies sostenibles, ver sus características, sus certificaciones y demás información que contiene. Esto con la finalidad de que nosotros como consumidores realicemos compras conscientes e informadas sobre los pescados y mariscos. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales que son @comepesca y @pescaconfuturo y pueden ver las diferentes acciones que realizamos para continuar fomentando el consumo de pescados y mariscos nacionales y sustentables, así como las actividades que llevaremos a cabo por el mes del pescado. Oye, Aline, pues qué información tan importante. A veces no tenemos como un contexto más amplio acerca de lo que son todas estas actividades, como es la acuacultura, que al final del día sirven para llevar alimento a nuestro país y, por supuesto, para tener muchísima más sustentabilidad de nuestras especies. Y es importante conocer su historia, es importante conocer qué es, cómo se realizan y que a veces no dimensionamos, ¿no, Aline? Así es súper importante que podamos conocer y ver la virtud que tiene la acuacultura y ese gran trabajo que realizan las personas que llevan a cabo estos métodos de cultivo en el país. Claro que además son muchísimas personas las que intervienen en los mismos y que es de reconocerse sin duda alguna su labor. Y yo no sabía, fíjate, que era el mes del pescado. También hay que tener presente esa fecha porque es uno de los alimentos más ricos en proteínas. Sí, la verdad es que el pescado es súper rico en proteínas, tiene muchísimas vitaminas, vitamina D, vitamina E, calcio, selenio, zinc, también se le conoce como el pescado que nos da la felicidad por la cantidad de serotonina que nos puede brindar. Entonces, sí, es muy, muy, muy rico, es un súper alimento y que debemos de conocerlo más y de seguir consumiéndolo. Claro, no solo consumirlo cuando llegamos a ir de vacaciones al mar y que se nos antoja un pescado, no. También podemos consumirlo en cualquier día de la semana y mientras más se pueda, muchísimo mejor. Muchas gracias, Aline, por esta información que nos traes el día de hoy. Ella fue Aline Molina Meneses, coordinadora de campañas de Comepesca. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya volvemos en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Abrimos un año nuevo, habrá una nueva agenda de viajes que vamos desde cero para conocer toda nuestra República Mexicana y comenzamos el año hablando acerca de un lugar precioso en Zacatecas, así que acompáñenme. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de Sombrerete, Zacatecas. Sombrerete es una ciudad, como ya se lo comentaba, está en Zacatecas y es la cabecera municipal del municipio de Sombrerete. Fue fundada en el año de 1555 por Juan de Tolosa y en el año de 2020 contaba con una población de 25.068 habitantes. La ciudad de Sombrerete es una de las ciudades más importantes culturalmente del estado por formar parte del Camino Real de Tierra Adentro. La UNESCO lo declaró en el año 2010 como Patrimonio de la Humanidad al Centro Histórico de Sombrerete junto con otros dos lugares del municipio que son el Parque Nacional Sierra de Órganos y la Noria de San Pantaleón. Sombrerete también fue declarado en el 2012 como Pueblo Mágico número 50 de toda nuestra República Mexicana por la Secretaría de Turismo, ya que posee una hermosa riqueza arquitectónica y muchos lugares turísticos en la ciudad y en el municipio, como lo son el Parque Nacional Sierra de Órganos, las Cuevas Pintas, entre otros. En sus alrededores le cuento que se ha descubierto minas de oro, lo cual también es un atractivo. Al consumarse la independencia, escuche bien porque empieza la historia,
Sombrerete fue elevado a categoría de ciudad por el Congreso Constituyente de Zacatecas. Desde entonces se convirtió en cabecera de partido, es decir, un territorio político que integró las municipalidades de San Alto y San Andrés de Teúl. La importancia económica de Sombrerete permitió que en la primera mitad del siglo XIX que varios sombreretes ocuparan posiciones burocráticas y políticas importantes en la capital del estado. Incluso el primer gobernador electo en la República Federal fue el sombreretense José María Bracho. Otro personaje es el liberal Miguel Auza, gobernador de Zacatecas, antes y después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa. Durante el Porfiriato, Sombrerete mantuvo sus actividades mineras, comerciales y agrícolas. Sus haciendas de campo eran reconocidas a nivel nacional por la producción de algodón y de granos. Aunque sus comunidades se mantuvieron con tranquilidad, en 1911 surgieron de esta región los contingentes revolucionarios que enarbolaban la no reelección y estuvieron bajo el mando del maderista Luis Moya. Actualmente, Sombrerete es una de las regiones agrícolas más importantes en todo el país y en el estado el municipio ocupa un lugar preponderante por las actividades comerciales que dominan la región norte de Zacatecas. ¿Cuáles son sus lugares turísticos? Escúchalo bien. Uno de ellos es el templo parroquial. Es una edificación que data del siglo XVIII. Su fachada es de estilo barroco con ciertas remanencias platerescas y tiene una gran puerta central de arco franqueada por 2 columnas ricamente decoradas. La torre es de 3 cuerpos y cuenta con 9 valiosas pinturas de autor desconocido y su interior cantera rosa y paredes escalonadas. Otro lugar precioso para visitar es el Templo de Santo Domingo, construido también en el siglo XVIII. Fue costeado por don Fernando de la Campa y Cos, conde de San Mateo de Valparaíso. Su portada es de 3 cuerpos con columnas salomónicas y nichos con esculturas. Su ventana de coro poligonal con ancho marco labrado. Detrás del altar se conservan los restos del conde. Otro lugar precioso es el Templo de la Soledad. También data del siglo XVIII y se distingue porque su torre de estilo morisco la hace diferente a los demás templos de la ciudad. Uno más es el Templo de Santa Veracruz y su edificación se ubica a finales del siglo XVII. Este es un poco más vieja. El convento de San Mateo es una edificación del siglo XVI que destaca por sus claustros de 2 niveles pilastras. Aquí se podrá sacar unas fotografías preciosas. Otro lugar que dejamos un poco lo religioso es el Museo Municipal, inaugurado el 22 de marzo de 1981 y tiene en su contenido histórico documentos originales del coloniaje, periódicos editados en Sombrerete como El Centinela y El Caudillo, fotografías antiguas incluyendo las del mineral de Noria de San Pantaleón, documentos también pertenecientes al conde de San Mateo de Valparaíso, entre muchísimos otros documentos. Y un lugar precioso es el Parque Nacional Sierra de Órgano. ¿Se acuerda que hace un ratito se lo platicaba? Bueno, pues es un área natural protegida y declarada Parque Nacional. Es conocida por sus formaciones rocosas en formas caprichosas de gran altura, lo cual le ha ganado popularidad mundial al haber sido sitio de grabación de múltiples películas. Si lo que usted quiere es visitar un lugar que le cuente historia, que tenga una arquitectura preciosa y que además tenga sitios naturales que visitar, Sombrerete, Zacatecas es el lugar ideal, así que anótelo en ese calendario que llevamos de viaje, porque al finalizar de verdad las siguientes emisiones vamos a preguntarles a través de nuestras redes sociales a ver si tienen su calendario lleno. Vamos a continuación con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? El día de hoy les quiero platicar un poco más acerca de las exportaciones a Países Bajos. ¿Recuerda usted que en las emisiones pasadas hemos estado platicando un poco más acerca de las exportaciones que se realizan a diferentes países? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las exportaciones que nuestro país hace a Países Bajos. Países Bajos, como sabemos, no solo es conocido por sus coloridos tulipanes, que por cierto es mi flor favorita, dato ahí, y sus zapatos de madera, sino también por sus exportaciones de verduras. De hecho, el país es el segundo mayor exportador del mundo de productos agroalimentarios después de Estados Unidos. Los productores de frutas y hortalizas de Países Bajos facturan alrededor de 6.000 millones de euros al año. Aquí crecen cebollas y patatas, pero también algunas verduras típicas del sur de Europa, como tomates, pimientos y chiles, que se encuentran entre los alimentos más vendidos.
pero la calidad de los productos mexicanos es buscada en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, Países Bajos. En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Países Bajos tuvieron un valor de 261 millones de dólares y le voy a contar cuáles son los principales productos exportados a Países Bajos. El principal es el aguacate, por supuesto el Estrella, que han exportado 19.972 toneladas. También encontramos el jugo de naranja, que se han exportado 21.451 litros. También los camarones y langostinos, con un poco menos, es decir, 1.980 toneladas. Por otro lado, la cerveza, por supuesto, este es un líquido estrella de nuestro país y se han exportado 19.525 litros. También encontramos el limón sin semilla o limón persa, que es 20.720 toneladas lo que se ha exportado. Pero no dejemos de lado los follajes o las hojas, que se han exportado 2.340 toneladas a este país. Los frutos y demás partes comestibles de plantas también son otro producto estrella y se han exportado 5.649 toneladas. La manteca, grasa y aceite de cacao también, con 1.640 toneladas. Por otro lado, los berries, que sabemos que también son producto estrella de México y se han exportado ni más ni menos que 1.000 toneladas. Y por otro lado, el jugo de toronja, que se han exportado, escúchelo bien, 5.102 miles de litros. ¿Lo puede creer? Son muchísimos los productos que se exportan a Países Bajos. Deberíamos de vez en cuando aventarnos un clavado a revisar toda esta información de lo que nuestro país exporta, porque, insisto, de esto también depende muchísimo la economía de nuestro país, cómo cierra, por supuesto, el año y cómo cierra, por supuesto, también el campo mexicano, que en este año que acaba de terminar cerró con un superávit del que ya le habíamos informado aquí, que esa es una excelente noticia. A continuación, vámonos con un resumen de las noticias más importantes del sector. Le cuento que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía invitaron a los titulares de desarrollo económico de los gobiernos estatales a fortalecer la promoción en sus entidades para que un mayor número de ganaderos y empresas procesadoras de cárnicos se interesen en exportar carne de cerdo a Japón, que es el producto mexicano con mayor demanda en ese país. A través de un seminario virtual, funcionarios de ambas dependencias dialogaron con secretarios del Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz, y con representantes de la industria porcina sobre las ventajas que adquieren los productores que incursionan en el mercado japonés, el cual es considerado la puerta de entrada a países de la región Asia-Pacífico como Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El representante de Agricultura en Japón, José Alberto Cuellar, señaló que la exportación de carne de cerdo al país asiático representa la mayor historia de éxito de los ganaderos porcinos mexicanos, ya que anualmente se envían más de 100.000 toneladas. Y con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial seguro de productos agroalimentarios entre México y Estados Unidos, el SENACICA y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, acordaron robustecer la cooperación técnica en el marco de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria. El propósito del organismo de la Secretaría de Agricultura es incentivar que los agricultores, así como las empresas que se encargan de empacar y transportar los alimentos hasta los puntos de venta, apliquen sistemas de reducción de riesgos de contaminación orientados a prevenir la contaminación de alimentos por agentes físicos, químicos y microbiológicos. La expansión de estos programas de inocuidad permitirá a la industria productora de alimentos ingresar a mercados internos más competitivos y tener mayores posibilidades de cumplir con las exigencias de los mercados internacionales. Y mediante la publicación de las reglas de operación del programa de abasto rural de DICONSA en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, garantiza que los habitantes de alta y muy alta marginación tengan asegurado el derecho social a la alimentación a través del acceso físico y económico a la canasta básica, donde se incluyen productos alimenticios y de demanda social. El organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura dispone para las familias con mayores carencias económicas productos básicos económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna mediante la operación de tiendas comunitarias fijas y tiendas móviles, con lo que asegura en todo momento el abasto de maíz blanco y frijol a precio bajo. Su población potencial es de 53.086 comunidades, donde habita un aproximado de 12.187.360 personas.
y la Secretaría de Agricultura, a través del Colpos y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabaja con productores del municipio de Atenco para reactivar la actividad agrícola en tierras ejidales a través de la producción de granos básicos. En el mercado de las actividades de la microrregión de atención prioritaria, región oriente del Estado de México, personal académico intercambia información y conocimientos científicos para transferir tecnologías desarrolladas por el Colpos orientadas a mejorar sus sistemas de producción agrícola. En su primera etapa, el proyecto de reactivación productiva dará prioridad al impulso del cultivo de maíz en los ejidos de Atenco, Francisco y Madero, Ixtapan y Nexquiapan. Y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, entregó el primer certificado de buenas prácticas de manufactura en materia de transformación de despojos animales en harinas y grasas para su empleo en la alimentación de especies de consumo. El organismo de la Secretaría de Agricultura certificó a la planta de rendimiento Cofanor de México, ubicada en Esperanza, Sonora, con lo cual se ofrecen mayores garantías sobre la calidad e inocuidad de este tipo de productos. Recuerde que para conocer un poco más acerca de todas las noticias del sector, puede ingresar a todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le doy las gracias por habernos acompañado en la segunda emisión de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Le deseamos un excelente día, que desayune muy rico y si nos lo permite, nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.